quiero presentarte la tercera parte de la construcción del receptor superheterodyno de 4 lámparas. En esta parte vamos a ver lo que es la etapa de sintonía. Quizás hubiera sido más correcto haber empezado por etapa de sintonía, oscilador local, heterodinaje, filtro de frecuencia intermedia, detección y amplificador de baja frecuencia. Pero he preferido cambiar el orden. Primero porque nos centramos mucho en la diferencia de lo que es este receptor superheterodino respecto al de frecuencia sintonizada y tuve que incidir mucho sobre el concepto de de oscilador local. Claro, ya metido el oscilador local, lo mejor casi ya es hablar del heterodinaje, y hablando del heterodinaje, lo mejor es hablar de lo que es el filtro paso banda de frecuencia intermedia. Por lo tanto, esos pasos ya los tenemos vistos y además esta parte de sintonía la tenemos emulada con el generador de radiofrecuencia. Por lo tanto, parece que tenemos casi ya el receptor funcionando. ¿A falta de qué? Pues a falta del circuito de sintonía. ¿Y el circuito de sintonía qué es? Pues sencillamente es una bobina y un condensador variable en paralelo. De tal forma que cuando la frecuencia de la emisora resuena en ese circuito, tengo la máxima tensión en los extremos de la bobina o del condensador, porque están en paralelo, y esa es la tensión que aplico a la grilla. Eso es un circuito resonante. Es decir, es cuando se da la condición que la frecuencia de la emisora es igual a la frecuencia de resonancia, y entonces eso es igual a 1 partido por 2pi raíz cuadrada de LC. Cuando se dan todas esas condiciones, tenemos la máxima tensión en los extremos y es la máxima tensión en la grilla, y es cuando puedo, a partir de la grilla, ya en esa lámpara, por un lado tengo la frecuencia de la emisora, por el otro lado tengo el oscilador local, viene el proceso de heterodinaje, oscilador local menos la frecuencia de la emisora, y eso me da lo que es la frecuencia intermedia. Esa frecuencia intermedia pasa por un filtro, digamos, de frecuencia intermedia, que es un transformador sintonizado, y de ahí ya detector y baja frecuencia. Esta es la bobina de antena que voy a utilizar. Como ves, tiene dos devanados. El que tiene más espiras, un poco más grande, ese es el que le llamo yo más bobina de antena, mientras que el otro es el de la bobina de sintonía. En este momento estamos tomando medidas del devanado de la bobina de sintonía, es decir, tiene una resistencia de 2,3 ohmios, en este momento no nos importa, pero sí nos importa la inductancia. Y hemos visto que tiene 0,22 milihenrios, es decir, 220 microhenrios. Luego veremos para qué nos sirve precisamente ese valor de inductancia. Ahora voy a tomar las medidas de lo que es el devanado, digamos, de la bobina de antena. Aunque generalmente a todo el conjunto se llama bobina de antena, pero yo prefiero distinguir el que tiene más espiras, el que se conecta a la antena directamente, ese le conozco como devanado de bobina de antena, mientras que el otro lo llamo de sintonía. Vemos que los valores que tiene una resistencia de 42,4 ohmios y una inductancia de 2,1 milihenrios. Tiene bastante más inductancia. Te comenté que me interesaba el valor de la inductancia de la bobina de sintonía. Y hemos dicho que el valor que tiene es 0,22 milihenrios, o lo que es lo mismo que 220 microhenrios. Si yo aplico, digamos, a qué frecuencia resuena ese circuito, de acuerdo a una bobina de 220 microhenrios y unas capacidades que en un momento determinado es 35, voy a suponer que es cuando el condensador está totalmente abierto, y una capacidad máxima de 440 cuando está totalmente cerrado, veo que ese circuito tiene capacidad de resonar desde los 1,8 megahercios a los 511 más o menos kilohercios. Entonces, en ese margen de frecuencia de resonancia me puedo mover variando la capacidad del condensador variable. Nosotros sabemos que esa onda electromagnética que está en el éter, digamos, es cogida, absorbida por la antena, pasa al primario de este transformador, pasando por la bobina de antena, e induce una tensión
en el secundario. Pero claro, induce Radio Nacional, la COPE, la SER, es decir, ahí están en el secundario la inducción de todas esas emisoras. Pero ¿por qué tengo esa capacidad de seleccionar unas sí y otras no? Pues muy sencillo. Porque yo con el condensador variable lo que hago es que ese circuito resuene a distintas frecuencias, de tal forma que la tensión máxima la tengo a una sola frecuencia. Es decir, cuando yo voy sintonizando con el condensador variable, suponeros que llego a la frecuencia de resonancia de 999 kHz, que es la COPE en Madrid, pues en ese momento que tengo yo la señal de la COPE metida ahí, tengo en ese momento esa señal máxima y las otras que también están metidas, pero claro, no están a ese nivel porque el circuito ha resonado a 999. Deseo que me haya sido suficientemente claro para expresar este principio básico de la radio, que es el circuito de sintonía. Si lo he conseguido, pues fenomenal. Mira, ya he situado la bobina, la he conectado y, oh sorpresa, a la primera funcionando. Y bastante bien. Sí he tenido la precaución de poder identificar claramente y de una forma definida los inicios de las bobinas de antena y del oscilador local. Que llevaban por nombre Las Vendejas. A estas ferias asistían especialmente mercaderes bretones que venían hasta aquí con sus barcos. De baño, grifería, columnas de ducha, cerámica, calefacción y además gestiona tu reforma íntegra y te ofrece grandes facilidades de pago. ¿A qué esperas? Mira, ahora lo voy a ajustar. Ahí estoy tocando el trimmer que va en paralelo con el condensador variable de sintonía. Estoy tocando hasta buscar un máximo. Pero la de cocinar no es porque no le interesa. Si le interesara, pues seguramente lo haría muy bien. Pero haciéndolo tú también, como lo hacías, pero cuidado, corta muy bien la cebolla. Ahora voy a tocar el que va en paralelo con el condensador variable del oscilador local. Eso sí, he cogido la emisora que en este momento más tenue me llegaba. Es la COPE, la que estás escuchando. Te acordarás que cuando hicimos el receptor de radiofrecuencia sintonizada, la antena la podía meter a la bobina de antena o meterla directamente a la bobina de sintonía. Y aquí lo he mantenido en esa misma filosofía, pero va bastante mejor si la antena se mete a la bobina de antena. Vamos a colocar los premios. El hombre y la naturaleza ha sido el asunto de la fosforera de hoy. Obrar en el campo o en la montaña, como el caso de este señor al que la guadaña del destino le pilló subiendo el Kilimanjaro. Que me cago. Tuve que parar allí a todo el grupo, meterme detrás de una piedra, porque aunque era de noche, a la gente que sube por aquellas arenas, pues de repente levantas el frontal y la luz Hay enfoca ajuste a un señor, el pues, padre. y cosas poco decorosas. Entonces me escondí allí, milagrosamente uno de mis compañeros llevaba papel de baño en la mochila, que todavía no me explico, y allí que realicé la exposición. Entonces en el Kilimanjaro, a la altura, un poco antes de llegar a Gilmar Point, allí hay un regalito, Barce. Por lo menos la señal de dónde lo dejó. En fin, hacía tiempo. Muchísimo alivio, ¿verdad, señora? Porque cuando uno confiesa... Continúo tocando el padre en esta primera parte de esta secuencia del vídeo y después paso a ajustar el trimmer que lleva asociado también el oscilador local, pero no en su parte de condensador variable, sino lo que es el circuito de las bobinas del oscilador local. Te acordarás que una de ellas lleva en paralelo un trimmer y luego ya de ahí sale el padre. Entonces esos dos elementos, trimmer y padre, es lo que estoy tocando ahora. Los profesores y los alumnos todos alrededor de mi cagada. Yo me moría de risa que la estaban analizando. Señora. Venga, un saludo. Aún me mato de risa cuando lo recuerdo. La hora del aperitivo. Señora, como... Sí. Es decir, obrar en la mesa del desayuno y al día siguiente... Cerda, ¿qué ha dejado esto aquí? ¿Y tu Sé de uno que le pasó soñando que lo hacía, que lo hizo. tú
¿Os ha pasado soñar una cosa y os la hacéis? Es muy normal. Pues no. Pues real, eso precisamente. No. También ajusté, aunque no lo tengo grabado, los botes, bueno, el bote de FEI. O sea, las dos bobinas, de lo que constituye el primario y el secundario del transformador, lo ajusté. Y la verdad que hacía mucho. O sea, su efecto es muy, muy fuerte. En la onda. Una tasa metabólica baja es igual a engrasamiento. Por eso es muy importante elegir productos de esta. Es cambiado por otra de las piezas o de los muchos relojes que hay en la tienda. Muy bien. Avenida del General Perón 14, y ahí está Carrera Joyeros. La tecnología Exten expande tu visión de cerca para que veas nítido cualquier distancia. Nuevas lentes Varilux X-Series en Óptica Roma. No es lo mismo ir a ver cómo estuvimos hace poquito en el Delta del Ebro, temas medioambientales. Por cierto, crían a 20 metros de la puerta de mi casa. Mira, ya le he puesto volumen. Luego te explicaré cómo funciona ese volumen. Ahora escúchalo. Mis amigos. Y los amigos unas veces se enfadan y otras, pero siempre hay un cariño por medio. Tenía un cariño especialísimo a esta plaza. Bien, es verdad que Sevilla era Sevilla. Cuando reaparece, a lo que antes se refería a Carlos, cuando reaparece en el año 59 y Aceptados porque es que les están denegando, les están retrasando. Un espasmo de las vías urinarias. El espasmo de las vías urinarias produce dolor. Que pase un cólico nefrítico sin... La parte más tradicional de la cocina sin gluten aquí en... Pues queremos hablar con Ramón Dios, es el cocinero y es gerente del mesón. Está en la carretera de Viejo y que, fíjate, va a cumplir 85 años, casi nada, preparando... Mira, el procedimiento es curioso y sencillo. ¿Ves cómo lo que es la pantalla de la lámpara detectora lógicamente está a positivo a través de una resistencia de 100K? Bueno, luego tiene en paralelo un condensador que va a masa, pero digamos su polarización en continua es positiva a través de 100K. Y lo que ha hecho es poner también a esa pantalla un potenciómetro que va a masa, de tal forma que cuando ese potenciómetro está con resistencia 0, estoy poniendo la pantalla a potencial 0, potencial que impide que los electrones fluyan del cátodo a la placa. Estoy cortando esa circulación de electrones. Entonces la lámpara no puede ir. Conforme le voy dando un poco más, van más electrones y esa lámpara pues deja pasar más. O sea, es tan sencillo como eso, cortar el flujo de electrones a través de la tensión de polarización de la pantalla de esa lámpara, en este caso de la detectora, que es la UAF42. Bueno, yo ahora te voy a hacer un barrido de emisoras y si escuchas con cuidado podrás oír Radio Nacional de España de Castilla-La Mancha. Belmonte y Joselito son más universales. De Sevilla y fue un auténtico mito sevillano. A él le perdonaron todo y se justificaba muchas tardes con eso que se dio a llamar el quite del perdón o quite de la escoba. Hay dos versiones, ¿no? Que es ese quite que hacía en el quinto o el sexto, en el que borraba a todos los demás. 11:30 o entra en www.murprotec.es y pide un diagnóstico sin compromiso. Cuando quieras. Un beso. 91 535 16. Cuando le han quitado un chiquitito en 2 colonoscopias seguidas con 2 años de diferencia. Sí. ¿Es recomendable Floraviz? La formación o no formación de pólipos con fase, el sello de fase, y actualmente somos el único gestor aquí en España con una certificación que te garantiza el sin gluten. Eduardo, pues además, quien nos quiera encontrar... De coque, por supuesto, y también de... Segundo, regularizamos todo el firme. Gaceta de los Deportes en Radio Nacional. Otro veterano del Atlético, Milenko Pantic, fue así declaró al hablar de la posible salida de Griezmann. No lo sé, de verdad. A veces no se
se entiende las cosas del fútbol. Esta es una de las... Cabecero ha subrayado que los residuos que se generarán a través de estos trabajos serán reciclados al emplearse para el arreglo de diferentes parcelas y restos urbanos de la ciudad. Por otro lado, el juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Toledo ha condenado a Sescan a indemnizar con 20.000 euros a una mujer por las secuelas físicas que sufre. Marcha o lo que sea, yo no sé, de verdad estoy perdido en este asunto, de verdad. Porque lo vi otro día celebrando, saltando en Calderón y de repente... No, estoy confundido, de verdad, te juro. El Real Madrid se vuelve hoy al trabajo a las 5 de la tarde. Que la mujer sufrió lesiones que razonablemente no podrían haber ocurrido, pero no indicios de que las secuelas sean derivadas totalmente del parto. Por eso reduce la petición de la demandante de 100.000 euros a 20.000. El grupo Ganemos del Ayuntamiento de Talavera va a presentar en el pleno de este jueves una moción en la que pide al consistorio que contacte con la Sareb para firmar un convenio que permita poner en alquiler social las 150... Como resumen, te quiero comentar que bajo mi punto de vista, el receptor superheterodino que hemos construido es muy superior al receptor de radiofrecuencia sintonizada que construimos anteriormente. Pero también te dije que podíamos todavía mejorarlo. Yo no lo voy a mejorar, yo me paro ahí. Pero te presento el esquema de una radio. Fíjate, esta no tiene más que 3 lámparas, ya que la rectificadora lo hace con un diodo y además tiene 2 etapas sintonizadas de frecuencia intermedia. Es decir, tenemos amplificación activa de frecuencia intermedia a través de la UAF42, ya que esa UAF42 está trabajando como amplificadora de frecuencia intermedia y además actúa también como detectora. Es un esquema muy optimizado, un esquema muy bonito. Es un esquema, será de los años 50, 52 más o menos. Y la verdad que yo creo que puede ser el receptor más óptimo que se puede obtener con 3 lámparas siendo superheterodino. Si tuviese tiempo alguna vez igual hasta lo construía. Lo único que es cierto que hay que tener un juego de frecuencias intermedias y, lógicamente, una bobina de antena y una bobina del oscilador local. Deseo que te haya gustado la construcción de este superheterodino. Muchas gracias.